Esto es Antena DX con Víctor Gutiérrez, programa dedicado a las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. Hola, un gran saludo amigos de Antena DX. Aquí estamos una semana más con una nueva edición de este espacio que preparamos para compartirlo con ustedes, quienes les encantan los temas dedicados a la radio, las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías, o sea, el diexismo. Amigos, esperamos que todos y todas se encuentren muy bien para que pasemos estos minutos enlazados entre su receptor y nuestro transmisor. Para el programa de hoy tenemos mucha información que queremos compartir con todos ustedes. Nos estará acompañando Pedro Sedano desde España con el informe de X de la ER. También tendremos a Luis Zaragoza con la radio de los mil tiempos. La Asociación de X Barcelona nos presenta Mundo Digital. Bien amigos, recuerden que ustedes se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube buscándonos como Antena DX. Se suscriben, activan la campanita de notificaciones para que les llegue una alerta cada vez que publiquemos una nueva edición de Antena DX. Vamos a iniciar el programa de hoy y lo vamos a hacer desde Costa Rica, pues comentándoles que el 4 de abril del año 1970, hace 55 años, salió al aire en Costa Rica Radio 1000. Transmitió en las frecuencias de 100.7 y 1000 kHz en amplitud modulada. Con éxitos en español e inglés, su eslogan fue "El público es el que decide lo que se sintoniza". Uno de sus programas más gustados fue Al Atardecer, que se transmitió todos los días de 6 de la tarde hasta las 6:30. Su objetivo fue compartir con los oyentes poemas y reflexiones de un gran contenido. El locutor oficial de la emisora y el que grabó casi todas las identificaciones fue el cubano John Gress. También fue el narrador de los trailers de Columbia Pictures y Sony Pictures. Residió en Miami y en Nueva York. Falleció a los 90 años el 16 de mayo de 2018. Están todos y todas en sintonía de Antena DX, espacio que producimos desde Panamá, Centroamérica, y es difundido a través de la onda corta vía el centro transmisor de WRMI, Radio Miami Internacional. También en Costa Rica nos puede sintonizar a través de la red de emisoras culturales del ICER. En Puriscal estamos al aire todos los domingos a las 6 de la mañana, hora de Centroamérica. Bien amigos, es momento de viajar a España, pues allí está preparado Pedro Sedano con el informe de X de la ER, de la Asociación Española de Radio Escucha. Adelante Pedro, que te escuchamos. Estimados oyentes de Antena DX, sean bienvenidos al informe mensual de la AER. Antes de las noticias, tres cosas. Por un lado, las frecuencias se dan en kilohercios, las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado, y deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. La primera noticia viene de la emisora religiosa PAB Radio Africa Network, que emite desde Okitobi vía WRMI Radio Miami Internacional hacia el Caribe, América Central y del Sur en idioma inglés diariamente de 15:00 a 21:00 por 17.790.
Es muy buena verificadora y los informes de recepción se pueden enviar al correo info@deletreamos Papa Alfa November Alfa Mike Bravo Charlie Charlie Oscar Mike. Desde Tashkent, en Uzbekistán, la clandestina Mizima Radio continúa con su programa diario en birmano hacia Myanmar de 12:00 a 13:00 por la frecuencia de 11.830 con 100 kilovatios de potencia. Los informes de recepción se pueden enviar a Mizima, que se escribe con 2 zetas, @Mizima, recordemos, con 2 zetas.com. Otra de las emisoras clandestinas que emiten hacia Myanmar es Radio Nuh, que lo hace diariamente en birmano de 02:00 a 02:30 en 17.790 y de 14:00 a 14:30 en 11.940. Ambas emisiones se realizan desde Paochung, en Taiwán, con una potencia de 300 kilovatios. Confirma los informes de recepción en su web www.radionuh, deletreamos November Uniform Golf.org. Por su parte, el EDXD, el Consejo Europeo de Dexismo, informa que la conferencia anual de este año 2025 se celebrará en Suecia, concretamente en Ullared, del 13 al 15 de junio. Paralelamente a la conferencia se celebrará la reunión anual de la Federación Sueca de DX, SDXF, y cualquier consulta o aclaración puede enviarse a su secretario Michael Anderson al correo que deletreamos Sierra Eco Charlie Romeo Eco Tango Alfa Romeo Yankee @Sierra Delta X-Ray Foxtrot.Sierra Eco. Se puede encontrar más información en su sitio web que deletreamos whisky.Sierra Delta X-Ray Foxtrot.Sierra Eco, aunque está en idioma sueco, pero puede traducirse fácilmente. Por último, malas noticias desde Japón. Radio Japón NHK informa que a partir del 20 de marzo no confirmará los informes de recepción de sus oyentes ni en papel ni en formato digital. La emisora seguirá recibiendo sus comentarios e informes de escucha en su web, pero sin enviar confirmación. Pueden visitar su página web, que deletreamos whisky.3.november.hotel.kilo.oscar.romeo.juliet.papa. Antes de despedirnos, recuerden que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Además, todos sus programas diexistas favoritos están en la web programasdx.com, donde hay un total de 10 programas disponibles. Y si lo desean, pueden contactar con nosotros a través de correo @aer.org.es, en nuestra web aer.org.es, así como en nuestro perfil en Facebook. Hasta el próximo mes, muchos 73 y buenos DX. Muchísimas gracias, Pedro, por tu completo informe, y váyanos saludos para los amigos que nos sintonizan en España. Te esperamos el próximo mes con un nuevo informe. Y de España viajamos a Brasil, pues les comentamos que establecida hace 75 años, en marzo de 1950, bajo el nombre de Radio Jornal Brasil Central, Radio Brasil Central tenía la misión de ser la voz del pueblo de Goiás a favor del traspaso de la capital federal de radio de Río de Janeiro a la meseta central, a menudo capturada por radioaficionados y de todo el mundo. Radio Brasil Central siempre asegura una presencia en la onda corta en la frecuencia de los 11.815 kHz. En las bandas tropicales se le puede escuchar en los 4.985 kHz. Además de onda corta, también en la onda media transmite en los 1.270 kHz y en FM en los 90.1
MHz. Durante la inauguración de Brasilia, el 12 de abril de 1960, Radio Brasil Central estuvo presente, cubriendo la solemnidad y las fiestas, retransmitiendo la celebración y la primera misa en basílica en todo el país. En la noche del 2 de octubre de 1997, un incendio destruyó la radio y parte de la televisión, llevándose consigo el equipo, la estructura y parte de la memoria de la estación. Durante un tiempo improvisó, pero volvió a su antigua vocación y en el 2002 se abrieron los nuevos estudios, trayendo más calidad a la radio. Interesante, ¿verdad? Lo escuchó en Antena DX. Y de Brasil vamos a Estados Unidos, pues Radio Free Asia ha publicado un anuncio y nos dice lo siguiente: basados en las reducciones en las instalaciones de radiodifusión, lamentamos anunciar que Radio Free Asia interrumpirá las emisiones en onda corta para programas en mandarín, tibetano y laosiano. Seguiremos transmitiendo programas de radio birmanos, jemerés, coreano y húngricos, pero el tiempo de emisión también será reducido significativamente. Radio Free Asia, que ya está privada del uso de los transmisores de USAP en Penang y Kuwait, en los transmisores que alquilan a otras emisoras. En la isla de Taiwán, Taiwán International Radio transmite en Porcham y Tamsui, el medio, y también en Corea del Sur, y lo hará también reducción en los transmisores de Tayikistán. Bueno, así andan las cosas con el tema del cese de transmisión de La Voz de América y sus centros transmisores a nivel del mundo, y ahora las situaciones de esta emisora Free Asia. Bien, amigos, vamos a escuchar el informe que nos tiene preparado la Asociación de X Barcelona con Mundo Digital, a cargo de Paco Rubio. Saludos amigos, esta es una nueva edición de Mundo Digital más DAB+ en España. Coincidiendo con el Día Mundial de la Radio, Radio Nacional de España se convierte en la primera radio española que inicia emisiones legales en DAB+ en Castilla-La Mancha, comenzando a emitir su programación de Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3 y Radio 5 en la zona metropolitana de Guadalajara, desde el centro emisor de Celnes Telecom, situado en Iriepal. De esta manera, Guadalajara se suma a las otras 14 ciudades que ya disponen de cobertura digital en DAB+: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Bilbao, Santiago de Compostela, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Palma de Mallorca, Oviedo, Gijón y Valladolid. Ello evidencia una clara progresión anual, partiendo de una situación en la que únicamente se difundía programación en DAB, estándar ampliamente superado por DAB+, en Madrid y Barcelona. Turquía hace la transición al DAB+. El ministro de Transportes de Turquía anunció la transición del país a la tecnología DAB+. En su intervención en la ceremonia de lanzamiento del DAB+ en el Día Mundial de la Radio, dijo que DAB+ elimina las interferencias, mejora la claridad de sonido y aumenta la eficiencia de la frecuencia al permitir múltiples canales de radio en una sola frecuencia. Como en Estambul no había frecuencias FM disponibles, la introducción de DAB+ ha solucionado este problema. Esta tecnología nos permitirá ofrecer 448 nuevas frecuencias en función de la demanda, según afirmó. Un solo transmisor DAB+ puede transmitir 16 canales utilizando solo 12,2 kilovatios de potencia en comparación con los 128 kilovatios de FM para la misma cantidad de canales, lo que reduce el consumo de energía en un 90% y disminuye las emisiones de carbono. 12 emisoras de radio públicas y privadas ya han comenzado a transmitir a través del DAB+, y se espera que se sumen más después del evento del lanzamiento. DAB+ en Irlanda. En las próximas semanas se lanzarán nuevas estaciones de radio digitales irlandesas con ofertas de contenido existentes y nuevas. Wales Island ha anunciado una serie de nuevas estaciones de radio digitales. La compañía afirmó que las nuevas estaciones se alojarán en la nueva plataforma de DAB+, en asociación con Fided DAB. La emisora afirmó que trabajará en estrecha colaboración con
Commission NAMMEN, el regulador de medios de Irlanda, para obtener las licencias de contenido necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones de radiodifusión. Los nuevos servicios de radio ofrecerán una amplia gama de contenidos que se adaptarán a una amplia gama de intereses y gustos. Las nuevas estaciones se lanzarán en primavera y se anunciarán más detalles en las próximas semanas. El director general de Wales Island afirmó que Wales Island se orgullece de liderar la transición de Irlanda a la radiodifusión digital. Recordamos que la radio pública irlandesa RTE cerró sus emisiones en DAB hace unos años. Ahora parece que otras emisoras privadas sí que apuestan por el DAB+ en Irlanda. Los receptores DAB se acercan a los 150 millones en todo el mundo, según nuevos datos publicados en el Día Mundial de la Radio 2025. El 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio, World DAB publica su última infografía que destaca el continuo crecimiento global de DAB+. El gráfico actualizado muestra que las ventas de dispositivos se acercan al hito de los 150 millones, con los mercados de rápido crecimiento de Francia y Australia a la cabeza, con ventas de receptores que ya superan los 10 millones cada uno, junto con el consolidado mercado de DAB+ para automóviles. Y acabamos con Azerbaiyán y la libertad de prensa. El gobierno de Azerbaiyán revocó la acreditación de BBC News, Azerbaiyán, Sputnik, Russia Today y Voice of America, obligando a estos medios internacionales a cesar sus operaciones en el país por censura. La decisión fue anunciada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien afirmó que esta medida busca equilibrar las representaciones mediáticas entre Azerbaiyán y los países extranjeros. Esto representa un nuevo episodio en la creciente tensión entre Azerbaiyán y los organismos internacionales por cuestiones de libertad de prensa. Hasta aquí en Mundo Digital, más informaciones en adxb.org. Saludos de Paco Rubio de la Asociación de X Barcelona. Gracias, Paco, por compartir con nuestros oyentes estas últimas informaciones que nos has presentado. Saludos cordiales. Y en el Vaticano, pues el Centro Transmisor de Radio del Vaticano en Santa María di Galiria proporcionó las transmisiones de retransmisión de la Voz de América a cambio de la emisión de Radio Vaticano por las instalaciones de IBB. Tras los cambios hechos por la USAM, todos los programas de Radio Vaticano son transmitidos desde Santa María de Galiria. En la práctica no cambia inmensamente el trabajo del centro, dado que era alternado horas de emisión. Las antenas del Vaticano son suficientes para cubrir todo el objetivo. Sin embargo, para las emisiones a Asia la señal será más débil. Este fue el punto difícil o débil de Radio Vaticano, razón por la cual la Santa Sede había firmado previamente un acuerdo de intercambio con la emisora Radio Veritas de Filipinas. Tras el cierre de esta estación, se firmó un acuerdo con Voice of America para el uso de las estaciones Greenville y también otras dos estaciones, una de ellas en Tailandia. Bueno, ya ven cómo sigue cambiando todo el panorama de la onda corta, amigos y amigas oyentes. Esperemos que la situación mejore en los próximos meses o dentro de 1 o 2 años que cambie el panorama en Estados Unidos. Pues por acá tengo información de China acerca de la DRM. La Administración Estatal de Radio y Televisión ha anunciado los horarios y frecuencias de sus programas de radio digital mundial. Durante los últimos 7 años, China ha estado disfrutando esporádicamente de algunos ensayos en DRM. Desde finales del 2022, los programas se han vuelto regulares sin especificar el programa de transmisión. La nueva tabla diferencia los programas de transmisión de Radio Nacional de China y la Radio Internacional de China, o sea, la CRI. Esta es la primera vez que se comunica oficialmente información
sobre frecuencias de prueba de DRM, específica de radio internacional. ¿Es esto un preludio para la puesta en servicio regular? Se preguntan algunos internautas diexistas. Todos los horarios son en tiempo de Beijing, o sea, más 8 UTC. Tome nota, amigos y amigas, de las frecuencias que vamos a compartir con ustedes. De 6 a 9 UTC en los 9655 kHz. De 9 a 12 UTC en los 15180 kHz. De 9 a 16 horas en los 17830 kHz. De 9 a 17 horas en los 13825. De 9 a 17 horas también lo hacen por los 17770 kHz. Y de 12 a 19 horas por los 13810 kHz. Amigo, y ya tenemos por acá preparado la nueva entrega que nos tiene preparada Luis Zaragoza con la radio de los 1000 tiempos. Esta vez se trata de El Bogotazo en Colombia. Escuchemos. La radio de los 1000 tiempos. El tono de su discurso nos puede sonar hoy anticuado, incluso algo histriónico, pero a mediados de los años 40 despertó un entusiasmo sin precedentes en Colombia. Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. Jorge Eliezer Gaitán era un dirigente del Partido Liberal que se repartía el poder en el país con el Partido Conservador. Pero su personalidad estaba originando un creciente movimiento popular que trascendía a los diferentes partidos. Con su lema "a la carga" propugnaba una lucha contra el régimen oligárquico y prometía una esperanza a los sectores oprimidos e ignorados. Librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Gaitán seguía la estela de los caudillos populistas del siglo XIX, pero fue un político que supo usar a la perfección los medios de comunicación de masas. Sus discursos en el Teatro Municipal de Bogotá llegaban a todo el país a través de la radio. El candidato único del Partido Liberal, porque el Partido Liberal es el pueblo de Colombia, está hablando esta noche desde el Teatro Municipal a su pueblo colombiano que lo llevará al triunfo el 5 de mayo. Su popularidad lo hacía el candidato favorito para las siguientes elecciones presidenciales, pero a mediodía del 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado. El asesino fue perseguido y linchado por la multitud. La noticia se difundió casi de inmediato porque cerca del lugar del crimen había varias emisoras. El dolor por la pérdida del líder se transformó en rabia y en ira. Fue el comienzo de una revolución espontánea que encabezaron los sectores más radicales del Partido Liberal. Las defensoras no se ha entregado la cabeza constitucional del régimen que ha presidido hasta hoy, para vergüenza de América, Mariano Ospina Pérez. La democracia y la libertad será tratada en Colombia como insurgente. Un grupo de estudiantes, policías e intelectuales de oposición ocupó la Radio Nacional e incitó a la rebelión popular contra el Partido Conservador. Aló, fuerzas revolucionarias y izquierdistas de Colombia. Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. ¡Viva la revolución popular izquierdista colombiana! Aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia. Se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. La ira popular se volcó primero sobre el centro de Bogotá y se extendió después por el país. La gente asaltaba tiendas, sobre todo ferreterías, para hacerse con cualquier arma, machetes, palas, cuchillos. La policía que se sumó al levantamiento proporcionó algunas armas de fuego. Los periódicos y las sedes de los conservadores o de los liberales contrarios a Gaitán fueron destruidos. Una multitud se encaminó hacia el Palacio Presidencial, pero fue detenida por el ejército. Deben estar permanentemente en la sintonía de últimas noticias que por decreto del Comité Ejecutivo de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno se ha constituido en el órgano oficial, en el único órgano de difusión del movimiento revolucionario liberal.
El periodista Rómulo Guzmán, seguidor incondicional de Gaitán, presentaba el diario hablado Últimas Noticias, que se transmitía por varias emisoras de Bogotá. En una emisión extraordinaria que duró varias horas, este diario hablado se convirtió también en un órgano de consignas. El ejército se reveló y está de parte de la revolución. En este momento, Bogotá está en llamas y en poder del pueblo liberal, del ejército liberal y de la policía liberal. El gobierno recuperó la Radio Nacional a las 8 de la tarde, pero para entonces habían surgido multitud de emisoras clandestinas en el país. Muchas de ellas eran simples transmisores de radioaficionado modificados para emitir en las frecuencias de las radios comerciales. La voz del pueblo, hablando para los revolucionarios de Colombia, desde un lugar de la República que a nadie le interesa localizar, igual gobierno de Mariano, si puede. Revolucionarios, no desmayéis, estad listos, dormid vestidos y con el arma entre las piernas. Mientras algunos llamaban a la coordinación de las acciones para que tuvieran efecto, alguien sugirió que se abrieran las cárceles y se sacara a los presos comunes. El intento revolucionario se convirtió bien pronto en una ola de pillajes. Se saquearon almacenes y tiendas de licor. Al amanecer, gran parte de Bogotá se hallaba destruida. En el resto del país aún se combatía, aunque el gobierno controlaba ya la situación. ¿Qué diría nuestra prensa después de la derrota? ¿Qué dirían nuestras emisoras después de la derrota? ¿Qué dirían nuestras mujeres después de la derrota? No podríamos decir nada. La horca y las cárceles serían nuestras oficinas. La cifra exacta de muertos en aquellos días nunca se supo. Los cálculos oscilan entre los 500 y los 3.000. La violencia duró hasta el 12 de abril. Esa tarde la Radio Nacional ofrecía ya claros síntomas de normalidad. En las horas de la mañana iniciaron operaciones todos los bancos y cajas de ahorros de la ciudad. Para buena parte del pueblo, los conservadores estuvieron detrás del asesinato de Gaitán, pero los líderes de este partido, como Laureano Gómez, dieron desde el primer momento la explicación que se repetiría constantemente desde el poder. Se trataba de una revolución comunista del tipo exacto de las ocurridas en otras partes, cuyas características conocía. Sofocado el incendio, llegaba el tiempo de la represión y de la resistencia. La historia de Colombia no volvería a ser igual. Yo quiero pegar un grito y no me dejan. Yo quiero pegar un grito, vagabundo. La radio de los mil tiempos @rtve.es. Luis Zaragoza, Radio 5, Todo Noticias. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós de este mundo. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós de este mundo. Muchísimas gracias, Luis Zaragoza, por tu interesante colaboración para Antena DX en la radio de los mil tiempos. Escríbenos a lachispaestereo@hotmail.com. Bien, amigos y amigas oyentes, de esta forma vamos culminando la presente edición, recordándoles que nos escucharemos muy pronto con un nuevo Antena DX. A todos, que la pasen bonito,